y con Juan en la semana, que realmente nos cambien la vida y que nos hagan la diaria, no la vida económica solo, sino la vida de de todos los argentinos, o de la mayoría de los argentinos que tienen hijos, ¿no? Sí. Y nos preguntábamos, y fue el disparador de esta nota, ¿cuánto cuesta tener un hijo? Fue una nota derivada de otra que hicimos y que hablaba de que el 40% de los argentinos, por algún motivo, han hecho que baje la tasa de natalidad en ese porcentaje, ¿no? Hace algunos años un 40% más de argentinos tenían hijos y ahora en Argentina y en todo el mundo múltiples motivos llevan a que no sea tan alta como antes la tasa de natalidad, con lo cual genera problemas previsionales, etcétera, etcétera, a futuro, y problemas para toda la sociedad, porque para que la cosa se mantenga tiene que haber un nivel de nacimientos que no estaría ocurriendo. Y dijimos, ¿cuánto cuesta? Pues mucha gente joven posterga la decisión de tener hijos, pero otra gente dice, no, yo no voy a tener un hijo porque no lo puedo mantener, y no tiene que ver con este gobierno ni con el anterior, sino porque en general sale muy caro tener un hijo. Entonces vamos a hablar con José Vargas, él es director de la consultora económica Evaluecon. Ellos estuvieron midiendo un poco esto de cuánto sale tener un hijo, cuánto sale mantener un hijo, porque no es mantenerlo 1 año, 2 años, a veces, y estamos hablando ahora que los chicos se quedan en casa hasta los 30, 30 y pico de años, en muchos casos porque acá, en España también, en muchos países, porque no pueden irse de la casa de los padres porque no tienen forma de mantenerse. José, te saludamos en Radio con Vos, Damián Juárez, Juan Dillon, Ezequiel Navarro, todo el equipo. Muy buen día. ¿Cómo estamos, José? Bien, muy buenos días, un placer. Bueno, ustedes estarán midiendo muchas cosas que pasan en la sociedad, pero nos pareció un tema súper interesante para encarar dentro de todas las cuestiones de costo de vida, nos alcanza o no nos alcanza la guita. Bueno, mucha generación joven que dice, para una pareja que evalúa tener un hijo, ¿cuánto sale tener un hijo? ¿Cuánto me saldrá? ¿Cuánto me impactará mantenerlo? La educación, la comida, el entretenimiento, muchas cosas que entran en la ecuación y que por ahí frenan a mucha generación joven de tener un hijo, ni hablar 2 o 3, ¿no? Sí, hoy en día cuando se habla de lo que es la familia típica de los argentinos, normalmente se solía hablar de 2 adultos y 2 chicos en edad escolar, que como ustedes bien decían, ha disminuido la tasa de natalidad y tiene que ver fundamentalmente con el costo de mantener los hijos hoy en día. Cuando miramos la canasta básica total, se desagrega y tenemos lo que es la canasta de la crianza, cuánto cuesta tener un hijo hoy en día, y se habla de valores para menos de 1 año de 411.000 pesos y para chicos hasta 12 años aproximadamente de 520.000 pesos en promedio. Con lo cual, hoy tener 2 hijos, el gasto mínimo, estamos hablando de por arriba del $1.000.000 tranquilamente. Esto, José, es, a ver, buenos días, Juan Dillon te saluda. José, Buen esto día. es, supongo, que vaya a una escuela pública, de salud pública o obra social de un sindicato, sin pensar en si hay que ir por lo privado. Sí, totalmente. Si analizamos ya una canasta donde tenemos educación privada, tenemos salud privada, tenemos esparcimiento y tenemos otro tipo de gastos adicionales que hoy es bastante común que muchos niños lo tengan, estamos hablando de una canasta que es exactamente el doble de estas mediciones que estábamos hablando recién. ¿Y hay, José, algún ajuste en la canasta? Porque es difícil ajustar en la canasta de tu hijo, ¿no? Yo creo que muchos padres hacen sacrificios, todo lo que pueden para que su hijo tenga todo, pero ¿se han visto patrones de consumos alterados por la situación económica vinculado a este gasto en niños? ¿Hay algo que las familias resignan? Recién hablábamos de prepaga, de educación privada. ¿Cómo es ese gasto? ¿Lo tienen estudiado de en qué gasta un padre cuando gasta en su hijo o invierte en su hijo? Sí, en realidad el patrón de consumo en la crianza de los niños era bastante conservador. En Argentina, yo diría hasta hace 4 o 5 años. Después, por las distintas situaciones económicas, fue mutando y evidentemente, yo diría en los últimos 2 años, se transformó en una especie de supervivencia.
por el hecho de que los padres buscan darle lo mínimo indispensable a los hijos para un crecimiento relativamente sano. Ya no se busca demasiado esparcimiento, permanentemente se está buscando las promociones, los descuentos especiales o las bonificaciones, claro, en lo que tiene que ver con el cuidado de los niños. Me refiero, por ejemplo, al tema de la medicación, de los pañales, de la indumentaria, del calzado, que antes, por una cuestión típica de lo que se conoce en Argentina como la clase media, estaba bastante estandarizado. Claro. Sí. José, vos sabés que, a ver, mucho se ha hablado de la natalidad, se sigue hablando, el tema demográfico para mí es apasionante, ¿no? De lo que está pasando en el mundo, de inmigrantes, todo se mezcla, no quiero hacerla larga, pero viste que la Agenda 2030, que no quieren tener los chicos por esto, porque el otro, porque quieren vivir solos. Y un día leía y lo he contado aquí en el programa, leía en una pequeña tipo carta de lectores en el diario El País de España, que decía un joven, miren, para hacerla sencilla, no me jodan más con el tema de los hijos, que esto, que lo otro, que si simplemente saben, si yo con mi mujer tenemos un hijo, pasamos de clase media ahí nomás a ser clase pobre. Por eso no puedo tener un hijo. Sí, está claro, mucho más en un país como Argentina, y teniendo en cuenta la evolución de los costos que tiene el nivel de manutención familiar, y mucho más cuando tienen niños. Sabemos que en Argentina lo que antes se conocía como la típica clase media, hoy se abrió y tenemos clase media alta, clase media y clase media baja. Todos los argentinos hacen lo imposible para seguir intentando pertenecer a ese tipo de clase social que era típica de Argentina hace décadas atrás. Y ya el hecho de tener 1 o 2 niños cambia considerablemente ese estrato social, yo diría de la noche a la mañana, porque el nivel de gastos y la proyección en los presupuestos familiares cambian de manera considerable. Hay otra cosa en esta charla que estoy reflexionando, que hay cambios urbanos, ¿no?, que acompañan estos cambios de tendencia. Y fíjate, José, que estamos hablando en toda la nota de que los padres en este contexto tratan de darle lo básico a los chicos. No sé si percibieron que en las grandes ciudades han casi desaparecido las jugueterías y uno imagina o reflexiona sobre su niñez y uno lo que recuerda es, bueno, algunas escenas familiares y uno se recuerda siempre vinculado a un juguete, ¿no? Te digo, a veces cuando tenés que hacerle un regalo a un niño, es un poco difícil encontrar, o por la calle, por ahí quedó algún centro comercial, pero jugueterías que antes, cuando nosotros éramos chicos, había muchas, en cada barrio había 1, 2, 3, 4 jugueterías grandes, hermosas, llenas de juguetes, y vos veías gente consumiendo y comprándole, no te digo todas las semanas, pero era muy típico que un padre con cierta frecuencia hasta mensual le comprara algún juguetito, bueno, siempre según el nivel, ¿no?, adquisitivo a su hijo, a su hija. Y eso desapareció del paisaje urbano y es una muestra de lo que estamos hablando, de que no hay gastos en entretenimiento, en juguetes, en nada que no sea lo obvio y lo básico para los chicos, ¿no? Sí, eso cambió, forma parte del cambio de patrón de consumo. Hoy los padres priorizan lo indispensable y lo necesario, y quizás el tema del entretenimiento pasa a un tercer o cuarto lugar. Si están dadas las posibilidades, se accede al entretenimiento; si no están dadas, se pospone. Más teniendo en cuenta una situación económica que en la Argentina es cambiante y que no se pueden hacer grandes proyecciones a mediano plazo, de que quizás el año que viene se puede estar mucho mejor, o quizás a fin de año se está mejor. Entonces, ante esa falta de proyecciones positivas, se van posponiendo algunos consumos que por ahí no son tan prioritarios, como quizás puede ser el tema del esparcimiento, y lo que por ahí cuando nosotros éramos chicos era mucho más común, y además teniendo en cuenta el costo que tienen este tipo de bienes, como el caso de los juguetes en la Argentina. Así es. José, gracias por la charla, gracias por el tiempo, fue interesante, bueno, hacer esta pincelada sociodemográfica de cómo estamos y bueno, y por qué mucha gente por ahí no quiere tener hijos. Un abrazo y hasta la próxima, José. Gracias, muy buenos días, hasta la próxima.